para mí estar con ustedes y de tener el honor de poder predicar tras un púlpito fiel como este. Yo conozco bien a Javier, a Jordi, a Daniel, hace algunos años que les conocemos, y es para mí un privilegio de poder venir desde Francia y de ver que tenemos hermanos aquí en Sabadell, y en esta mañana he venido para poder servirles con la palabra del Señor. Vamos a abrir por favor nuestras Biblias en la epístola a los Filipenses, en el capítulo 1. Y leeremos a partir del versículo 3 hasta el versículo 7. Filipenses capítulo 1, versículo 3 hasta el 7. Y dice así la palabra del Señor: Doy gracias a Dios, a mi Dios, siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Amén. Vamos a orar, por favor. Padre que estás en los cielos, en este día venimos escondidos en tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Queremos darte gracias, Señor, por este Evangelio que hemos podido cantar, esta gran salvación, esta gran redención. Padre, y en esta mañana necesitamos que tú puedas preparar nuestros corazones para recibir tu palabra. Somos conscientes, Señor, de nuestra debilidad, y a menos que tu Espíritu, Señor, como fue dicho antes, no venga y se mueva en el medio nuestro, nada va a ocurrir. Y creemos en el poder del Espíritu Santo, en el poder de tu Evangelio, en el poder que tiene tu palabra. Señor, ayúdanos, Señor, a poder comprender las verdades que están en este texto, y que todo esto, Señor, sirva para glorificar tu santo y divino nombre. Todo esto te lo pedimos en Cristo. Amén. Esta mañana quisiera que podamos ver particularmente dos cosas con el texto que estamos viendo aquí. En primer lugar, quisiera que podamos ver que nuestra relación con Cristo, con su pueblo, por su causa y la causa del Evangelio, es una evidencia de la obra de salvación en nosotros. Y esto nos va a llevar a examinarnos a cada uno de nosotros. Y en segundo lugar, he visto que el primer cántico tiene mucho que ver con la prédica de esta mañana. Yo quiero que salgamos de aquí con un fuego, con pasión en nuestros corazones, para que veamos el enorme privilegio y la gracia que es de participar a la causa de este Evangelio, a la causa de Jesucristo. Estamos aquí en la epístola a los Filipenses. Voy a dar algunas informaciones sobre el contexto. El autor es Pablo. Él escribe esta carta durante un encarcelamiento cuando estaba en Roma. Y claro, Pablo estaba en Roma por causa del Evangelio y fue encarcelado por causa del Evangelio. Y en este momento preciso que él escribe la carta, él estaba en la espera de un veredicto que sería definitivo para él. O sea, su liberación, o sea, su ejecución a muerte. Lo dice en el versículo 20 del capítulo 1. Y él escribe esta carta a los destinatarios, que es la iglesia de Filipos. Filipo era una ciudad de un conjunto de ciudades en Macedonia. Macedonia es lo que es hoy en día Europa actual. Y vemos el nacimiento de esta iglesia en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, donde Pablo está buscando algunas personas para poder orar, y hay algunas hermanas al borde de un río y ora, y el Señor abre el corazón de Lidia y el Evangelio entra en el corazón de Lidia, y una iglesia nace en aquel lugar. Y en el momento que Pablo escribe esta carta, esta iglesia estaba bien establecida, porque vemos que en el primero de la carta Pablo dice que a todos
santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Ya era una iglesia que estaba bien establecida. Ahora bien, Pablo estaba encarcelado en Roma y él algún día va a recibir la visita sorprendente de un hombre que se llama Epafrodito. Y Epafrodito es un hombre enviado y comisionado por la iglesia de Filipos, que estaba nada menos que 1200 kilómetros de Roma. Esta iglesia amaba tanto el apóstol Pablo y la causa del evangelio, y sabían que este apóstol estaba preso. Ellos querían proveer a sus necesidades, querían ayudarle, querían servirle. De manera que enviaron a Epafrodito. Pero estando ahí, Epafrodito cae enfermo. Él fue para servir a Pablo, pero resulta que cae enfermo. Y claro, la noticia esta llegó y volvió de nuevo a Filipos, y la iglesia de Filipos sabían que Epafrodito cayó enfermo, y ellos estaban muy inquietos de corazón y se preocupaban por él. Pero en la misericordia del Señor, esto lo vemos en el capítulo 4, el Señor sanó a Epafrodito y Epafrodito se pudo restablecer, pero la iglesia de Filipos creía que estaba aún enfermo, al punto de morir. De manera que Epafrodito él deseaba ardientemente volver para que sus hermanos vean que él estaba en buena salud. Y Pablo, ¿qué hace? Le da la autorización y lo envía de nuevo a Filipos con esta carta que tenemos, que son los filipenses. Y en primer lugar, Pablo envía esta carta a los filipenses para agradecer el amor y la generosidad de ellos por haber enviado a Epafrodito. Y también en esta carta va a hacer algunas exhortaciones. Es una carta muy íntima, una carta donde vemos cercanía entre los filipenses y el apóstol Pablo. Pablo amaba mucho esta iglesia y tenía mucha intimidad con esta iglesia. Y los primeros versículos son la expresión del amor que Pablo tenía hacia los filipenses. Y Pablo, él quiere muy bien que ellos sepan que él les amaba profundamente. ¿Y cómo se los hace saber? Diciendo que están siempre presentes en su memoria. No solamente sus pensamientos, pero también en el corazón. En el versículo 8 del capítulo 1 dice: porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y en el capítulo 4, versículo 1 dice: así, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Y en esta carta hay mucha cercanía, mucha intimidad. Así que Pablo los amaba, pero también dice que para él esta iglesia era un sujeto de gozo. Era un sujeto de gozo para él, por causa de lo que él podía ver en la vida de esta iglesia. ¿Por qué Pablo se llenaba de gozo al pensar en esta iglesia? Imaginar que Pablo pudiera estar aquí y que pueda decir: yo me gozo de ver esta iglesia en Sabadell. En el versículo 4 del capítulo 1 dice: siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por vosotros. ¿Por qué causa? Por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora. Esta mañana veremos tres cosas. En primer lugar, veremos qué significa comunión en el evangelio en este pasaje. Veremos en segundo lugar los frutos de los que los filipenses han manifestado. Y en tercer lugar, veremos que comunión en el evangelio es una evidencia de la salvación, que Dios empezó una obra. Así que empecemos en primer lugar, ¿qué significa comunión en el evangelio? En esta sección, la palabra comunión en el evangelio es muy importante, porque la comunión que ellos tienen con el evangelio es para Pablo, sin lugar a dudas, una evidencia que Dios empezó una obra. Yo, si pudiera ver al apóstol Pablo diciéndole a una persona: yo estoy cierto que Dios ha empezado una obra en ti, yo quisiera saber, pero ¿qué ves en él que sabes que Dios ha empezado una obra? Yo quiero saber qué sucede en su vida. ¿Y cómo sabemos que Pablo está persuadido? En el versículo 6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que tenemos que detenernos sobre esta palabra. ¿Qué significa tener comunión en el evangelio? Esta palabra se traduce comunión, relación estrecha, confraternidad, participación. Además, es una mejor traducción: participación, unión, ayuda, contribución.
podríamos parafrasear este versículo diciendo: ruego con gozo por vuestra asociación y participación a la causa del Evangelio. Y Pablo hace principalmente aquí alusión a la participación económica en la cual contribuyeron por la causa del Evangelio. Desde que los filipenses recibieron el Evangelio, ellos se propusieron siempre de ayudar al apóstol Pablo, porque el Evangelio que ellos recibieron, ellos querían que el apóstol Pablo pueda ir y pueda ir predicarlo en otros lugares. Ahora, algo importante, no es que Pablo está enfocado en los dones económicos, no era un predicador de la prosperidad, pero más bien en lo que la participación económica estaba revelando de sus corazones. Pablo se enfocaba, él veía cómo estos filipenses estaban contribuyendo a la causa del Evangelio, y para Pablo esto era una señal de algo que se estaba produciendo en el corazón. Veamos en el capítulo 4, versículo 17 de Filipenses. Dice así: no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. La comunión, la participación, la devoción de ellos por la causa de Cristo era para Pablo el fruto y la evidencia que la obra de Dios había comenzado en ellos. Era la evidencia que Dios les había salvado. Así que esta mañana, si podemos observar cómo se ha manifestado el fruto en la vida de esta iglesia, podremos saber cuáles son las verdaderas características de la obra de Dios en una vida, en una iglesia. ¿Cuáles son, hermanos y hermanas, los frutos que deberían haber en la iglesia de Sabadell? Que sería una evidencia de la gracia de Dios en ella. Aquí, comunión en el Evangelio, participación en el Evangelio es igual a evidencias de salvación o de la obra de Dios. Vamos a ver de manera específica cuáles son los frutos que Pablo pudo ver en esta iglesia. Esto nos lleva a nuestro segundo punto, los frutos que los filipenses han manifestado. Dice: por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. La fe en Cristo que tenían los filipenses y el amor que tenían por Él se manifestaba por una vida que se entregaba sin reservas para con sus hermanos y la causa de Cristo. Y lo hacían de manera perseverante desde el primer día hasta ahora. Perseverancia en la fe en Cristo y el amor sacrificial por los hermanos es una de las características que Pablo veía en ellos. Y también cómo ellos estaban comprometidos en la defensa y confirmación del Evangelio. Estas son evidencias también. Cuando una persona es celoso por la verdad, una persona quiere confirmar la verdad, defiende la verdad, esto también son evidencias. Va a haber 3 momentos en la vida de esta iglesia, 3 etapas, acontecimientos que van a llevar a Pablo a estar convencido que Dios empezó una obra. Y durante estas 3 etapas de la vida de la iglesia podemos ver cómo la perseverancia en la fe en Cristo y el amor sacrificial por los hermanos se manifestaban en sus vidas. La primera cosa que vio Pablo en la vida de estos creyentes fue cuando recibieron el Evangelio. Tan pronto creyeron en Cristo que los filipenses participaron en la causa del Evangelio. Desde que abrazaron por primera vez el Evangelio, inmediatamente desearon asistir a Pablo a sus necesidades para que pueda seguir en la proclamación del Evangelio. Esto lo vemos en el capítulo 4, versículo 15. Dice así: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Los filipenses, ellos tan pronto recibieron el Evangelio, ayudaron a Pablo. Leyendo esto podríamos decir, bueno, en un primer tiempo, cuando una persona recibe el Evangelio, hay este fuego en él, hay este fuego en ellos, y es normal que participen en la obra del Evangelio, pero con el tiempo ese fuego va menguando, se va a apagar. Y ese tiempo va a ocurrir.
Después de este acontecimiento un tiempo va a pasar y he aquí que los cristianos en Jerusalén van a estar en dificultad. Jerusalén, que no tiene nada que ver con la ciudad de Filipos, sino que eran hermanos en Cristo, no se conocían de vista, como por ejemplo la iglesia en Lunel, somos hermanos en Cristo, pero no nos conocemos íntimamente. Pero la iglesia en Jerusalén estaban en necesidades. Y los apóstoles deciden, esta es la segunda etapa que Pablo ve en la vida de los filipenses, deciden hacer una ofrenda para los santos en Jerusalén. Y una vez más, ¿quién está presente para participar de esta ofrenda? Los filipenses. Los filipenses están ahí presentes. Y Pablo en sus cartas habla tanto de las iglesias de Macedonia, que son Filipos y Tesalónica, que podríamos pensar que eran iglesias que eran ricas, que estaban bien económicamente, que tenían una buena situación. Pero Pablo va a describir de qué forma ellos quisieron participar de esta ofrenda con más detalle en 2 de Corintios capítulo 8, y es muy interesante que lo leamos juntos. 2 de Corintios capítulo 1 al 5. 2 de Corintios capítulo 8 del 1 al 5. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba y de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Pablo está diciendo esto aquí, que cuando los filipenses supieron que sus hermanos en Jerusalén estaban en gran necesidad, a pesar de que ellos estaban en gran tribulación y prueba, en una pobreza profunda, dice Pablo, y ¿sabéis algo? No podemos ni siquiera imaginar cuál clase de pobreza era aquella. Según algunos historiadores, las iglesias primitivas, algunos debían ayunar para que otros pudieran comer algunos días y se cambiaban a turno. La pobreza era tan extrema en esa época. Y ellos desearon participar de esta ofrenda haciéndolo con un gozo abundante. Dice, con un gozo que no se puede más contener. Rogando con fervor, porque era para ellos un privilegio y una gracia de participar en este servicio, dando con agrado, y no según sus capacidades, sino más allá de sus fuerzas. La forma en que asistieron a sus hermanos en Jerusalén, con la actitud de corazón que lo hicieron, Pablo entendía que los filipenses estaban entregando sus propias vidas para sus hermanos, que nunca habían visto. Versículo 5 dice, asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. En esta segunda etapa de la vida de la iglesia de los filipenses, la pasión y el fervor para participar en la causa del evangelio era siempre la misma. Pablo pudo ver esta perseverancia. ¿Y cuál es la tercera etapa? Pablo ve llegar de nuevo a Epafrodito. Un tiempo pasa de nuevo y ve de nuevo que este hombre hace 1200 kilómetros, y debemos saber que a la época no había avión, no había tren. Hacer un viaje de 1200 kilómetros era algo que costaba mucho. Uno podía arriesgar su vida. Y estos filipenses de nuevo envían a Epafrodito. Por esta razón Pablo dice en el versículo 5, doy gracias por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día que ustedes recibieron el Evangelio hasta el día de hoy. Ellos estaban perseverando. En el versículo 7 de Filipenses capítulo 1 dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio,
todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Los filipenses estaban tan comprometidos en la causa del Evangelio que para Pablo, de una cierta manera, ellos también participaban en la defensa y en la confirmación del Evangelio. Ellos no estaban predicando como Pablo, no estaban defendiendo el Evangelio como Pablo, pero estaban tan comprometidos que ellos, para Pablo, ellos estaban participando en esta misma gracia. Los filipenses eran celosos por la propagación del Evangelio. Ellos querían ver este Evangelio ser difundido. Y los filipenses estaban entregando sus vidas sin reserva a la causa de Cristo para con sus hermanos y deseaban ver el Evangelio ser defendido, confirmado y propagado. ¿Qué está manifestando esto? En realidad, la comunión que ellos están teniendo con este Evangelio demostraba el amor que tenían por Cristo. ¿Y cómo lo manifestaban? ¿Cómo se manifiesta el amor por Cristo? Por un amor sacrificial hacia sus hermanos. Esto nos lleva a nuestro tercer punto. La comunión en el Evangelio es una evidencia de salvación. Hermanos, una fe salvadora en Cristo siempre está acompañada por un amor por el pueblo de Dios. Siempre. Fe en Cristo y amor por su pueblo son evidencia de salvación en una vida y en la vida de la iglesia. Pablo dirá en algunos textos, lo voy a decir, Efesios 1:5, no vale la pena que lo busquéis. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y vuestro amor para con todos los santos. Siempre os toparéis con esta frase, vuestra fe en Cristo y vuestro amor por todos los santos. Colosenses capítulo 1, versículo 4. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Siempre fe en Cristo y amor para con los demás. La fe en Cristo y un amor por los santos es una característica de los hijos de Dios. Esto debería despertar algunas preguntas en nosotros. ¿Estamos amando al pueblo de Dios? Este amor no es un amor cualquiera, es un amor sacrificial por los hermanos y la causa de Cristo, y es una de las más grandes evidencias que tú amas a Cristo. Si la fe que profesas en Cristo no te lleva a amar tu iglesia, no te lleva a amar tus hermanos, y no solamente en palabras, pero realmente con hechos, esta clase de fe no te salvará. La forma en cómo tú has amado el pueblo de Dios y has servido serán en el día del juicio lo que pondrá en luz si tu fe era verdadera o no. Si tú eras cristiano o no. Esto es muy importante. Vayan conmigo, por favor, en Mateo capítulo 25. Mateo 25, versículo 31 hasta el 40. Esto es el día del juicio. El Señor Jesús abre como, no sé cómo se dice en español, la tela, ¿sí? El velo, para darnos un vistazo de lo que pasará en aquel día. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué razón? Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y venisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sedientos y te dimos de beber?
¿Y cuándo te vimos forasteros y recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. No somos salvos por nuestras obras. Sabemos que lo predicamos. Veo 4 columnas o 5 aquí. Sola Escritura, sola gracia, sola fide, solo Cristo, solo Deo gloria. No somos salvos por nuestras obras, pero únicamente por la fe sola en Cristo, únicamente en sus méritos, únicamente en su obra consumada. No hay nada que añadir, pero la verdadera fe siempre está acompañada de obras hechas en amor. La fe verdadera siempre está acompañada de obras hechas en amor. Y este amor se manifiesta por una vida de sacrificio y servicio hacia nuestros hermanos. Y es este amor que sirve sacrificialmente a los hermanos que evidencian nuestra salvación. No lo busquéis en 1 de Juan capítulo 3, para que no se alargue todo esto. Dice así: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo... Es interesante que Juan está asociando no simplemente el amor, pero la forma y la generosidad con las personas, con las cuales las personas se entregan a su iglesia. Pero el que tiene bienes de este mundo y que ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de él. Ahora, esta fe y este amor no es la historia de solamente algunos momentos, algún tiempo, algunos meses, pero es un amor que persevera. No importa la circunstancia, la situación, la presión en la cual uno puede vivir, como los filipenses, dice: por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. El amor verdadero cristiano es un amor que persevera. En Efesios 6:24 dice: la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Significa indestructible, incorruptible, inmortal. El amor que Dios ha derramado en nuestros corazones nunca puede ceder. ¿Por qué? Porque es Él que los sostiene. Porque Cristo intercede por nosotros. Ahora, ¿cómo puedo saber si Dios ha empezado esta obra en mí? Si mi fe es real. La base es esta. La primera cosa es: ¿qué crees acerca de la persona de Cristo y su obra? Esto es la primera cosa que debes saber. ¿Qué crees acerca de Cristo? ¿Tú crees que es verdaderamente Dios, verdaderamente hombre? ¿Tú crees que Él se encarnó, que vivió una vida perfecta que tú no podías vivir? ¿Que Él cumplió la ley que tú no podías obedecer? ¿Y que Él murió cargando los pecados de su pueblo y que la ira de Dios fue derramada sobre Él y que resucitó al tercer día corporalmente? ¿Tú crees en la obra de Cristo? ¿Dónde estás poniendo tu confianza para ser hallado justo delante de Dios? En Cristo. Pero bueno, yo soy una persona que va a la iglesia también. Si yo no voy a la iglesia, si yo no oro, si no me porto bien, yo no me voy a salvar. La fe que salva es aquella que descansa únicamente en la persona de Cristo. ¿Es que tu fe te lleva a obedecer a Dios por amor a Él? Porque si tu fe queda inactiva, no es la clase de fe que salva. En Gálatas 5, versículo 6 dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Qué diría Pablo al observar esta iglesia? Al observar cada uno de ustedes,
al observar tu vida, podría también dar testimonio de tu amor por los hermanos y la causa de Cristo. ¿Cómo está tu amor, hermano, hermana? ¿Tú amas a Cristo? Es fácil decir esto. Yo creo que si hago la pregunta de levantar la mano, todos levantaríamos la mano. Pero usando el sentido común, ¿cómo sabemos que amamos a una persona? Y aquí me estoy guiando de un hombre de Dios que se llama J.C. Ryle. Y él dice esto: ¿cómo sabemos que amamos a una persona? Amamos pensar en esta persona. Nos viene a la mente muchas veces al día. Amamos escuchar sobre ella. Y cuando escuchamos hablar sobre ella, sobre su conducta, sobre sus palabras, siempre hay una atención especial. Por ejemplo, no sé si os ha llegado, estáis hablando con alguien y de golpe escucháis que alguien está hablando de vuestros hijos y el oído se va. El oído porque están hablando de vuestros hijos. ¿Por qué? Porque cuando amamos a alguien queremos saber qué pasa con él, qué están diciendo. Cuando amamos a una persona, amamos regocijar su corazón. Consultamos sus gustos, sus opiniones, sus intereses. Nos vamos a abstener de ciertas cosas porque sabemos que ella no ama estas cosas. Y nos vamos a abstener, nos vamos a sacrificar porque esta persona no ama estas cosas. Cuando amamos a una persona, sentimos una atracción especial por aquellos que también ama esa misma persona. Yo he tenido lugar, yo trabajo en la obra, mi oficio es carpintero, y a menudo me he topado con personas que conocían a mi hermano en la carne, y de golpe una afinidad se crea porque conocían muy bien y amaban a mi hermano, y entonces esta persona subió en estima en mi corazón. ¿Por qué? Porque amaba a mi hermano. Sentimos una atracción cuando vemos una persona que ama a Cristo, de golpe hay una afinidad que se crea. Cuando está amando a tu mismo Salvador. Cuando amamos a una persona, somos celosos por su nombre y por su honor. No podemos soportar que hablen mal de él, que hablen mal de esta persona. Inmediatamente salimos a defender su dignidad. Cuando amamos a una persona, amamos pasar tiempo con ella. Amamos hablar con ella. Hermano, es que es así tu amor por Cristo. Es que Él llena tus pensamientos. Es que puedes decir como Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si la persona de Cristo, su iglesia y el progreso del Evangelio son tus más grandes intereses y tus prioridades, yo puedo decirte que eres un bienaventurado, porque la obra de salvación ya comenzó en ti. Sin embargo, eso no significa en ninguna manera que nuestro amor sea perfecto. Ya nos conocemos todos, incluso el que está predicando aquí. Pero sí es un amor que es perseverante, a pesar de las circunstancias. Le amamos a Él porque Él nos amó el primero. Y debemos aspirar en crecer en este amor. Pero si tú no estás viendo este amor manifestándose en tu vida, es mi obligación decirte que tú estás en peligro. A un momento Pablo dirá: el que no ama a Cristo sea anatema. Porque el amor por Cristo revela la condición de tu corazón. Yo quisiera que veamos algunas consideraciones prácticas. En cuarto lugar, si queremos crecer en esta área, yo quisiera ser un poco práctico. No quiero simplemente, he entendido el texto, pero te vas en tu casa y no sabes qué hacer. Debemos saber qué significa en la práctica entregar su vida por sus hermanos y por la causa de Cristo. Espero ya con la ayuda del Señor aplicar esta verdad a nuestros corazones, de manera también a extraer ciertos pecados que están escondidos en nuestros corazones. No es algo agradable, y creérmelo, porque el que estudia primeramente el texto pasa por ese proceso. Así que yo he abierto el camino estudiando el texto antes que vosotros, pero os toca a vosotros en esta mañana. De la misma forma que lo hacían los filipenses, amar sacrificalmente significa entregar su vida con gozo para sus hermanos y la causa de Cristo.
significa sacrificar con gozo de tu tiempo, de tu energía, de tu dinero, de tus intereses, de tu persona, por los intereses y la vida de los demás. Pero cuando vemos estas virtudes en los filipenses, esto está revelando ciertos pecados que están en nuestros corazones, enraizados, que Dios odia. Y es lo que es opuesto a un amor sacrificial. ¿Qué es ese pecado? Es ese gran ídolo que debemos derribar en nuestros corazones, que es el ídolo del amor propio, el ídolo del egoísmo, de la avaricia. Es ese ídolo de aquella inclinación desmedida y exagerada hacia nosotros mismos, nuestros intereses, despreciando los intereses de los demás. Es aquel temperamento que tiende a privilegiar sus propios intereses por encima de los demás. Más para mí, por el otro no me importa. Y esto es un pecado a menudo que vemos en los otros y lo vemos horrible. ¿Cuán egoísta es esta persona? Hasta que te das cuenta que está en nosotros también. ¿Qué actitud revela nuestro egoísmo? ¿Cómo podemos saber si somos personas egoístas? En la forma en cómo inviertes tu vida, tu persona, en la forma como haces uso de lo que Dios te ha dado. Sea lo haces para tu propio interés y eso hace de ti una persona egoísta, o sea, para los demás y esto demuestra que eres una persona que amas. Por ejemplo, ¿cómo estás usando tu tiempo? ¿Solamente para tus intereses personales? ¿Siempre tiene que ver contigo, con tu satisfacción, tus intereses, tu casa, tus recreos? ¿O eres una persona que da de su tiempo para aquellos que le rodean? Nuestra esposa, nuestros esposos, hijos, iglesia, personas que tienen necesidad. ¿Es que en tu jornada sacrificas de tu tiempo, aunque sea algunos minutos, para orar para cada uno de tus hermanos y hermanas, como lo hace Pablo? Pablo está dando gracias siempre acordándome de vosotros. ¿Separas un momento para llamar o visitar a un hermano o una hermana? Nuestra energía, ¿qué hacemos con las fuerzas y la salud que el Señor nos da? ¿Cómo estás usando el vigor y la energía que Dios te da? ¿Lo estás usando por el interés de los demás? ¿Para tu iglesia, tus hermanos? ¿Para el progreso del Evangelio? ¿Cuánto te estás esforzando en la evangelización? En difundir esta redención que Cristo hizo a favor nuestro, en compartir las buenas noticias. ¿Esto te preocupa, que hay ciertas personas que no conocen el Evangelio que tú recibiste de manera como un regalo que vino del cielo? ¿Es que te preocupa esto? ¿Qué estás haciendo para eso? Cuando estás cansado, ¿piensas solo en descansar? Comodidad, confort, hace frío, ahora llega el invierno. ¿O te esfuerzas para estar presente en las reuniones, por ejemplo, de oración entre semana, que es una de las más importantes, si no es la más importante, para interceder por la causa de aquel que te salvó? ¿Sabéis? Esta reunión es muy reveladora, las reuniones entre medio de semana de oración, acerca de tu interés por el pueblo de Dios y la causa de tu Salvador. Y es triste que es una de las reuniones más despreciadas y sin embargo es tan importante. Un hombre de Dios dirá algo así: la verdadera iglesia vive, se mueve y tiene su ser en la oración. Satanás no le tiene temor a la mega iglesia, pero él teme a aquel grupo de hermanos que son constantes en la oración. Oh iglesia, no me importa cuán gran sea tu conocimiento, pero sepas que ninguna iglesia es más grande que su vida de oración. Si somos débiles en la oración, somos débiles en todos los otros aspectos. Creo que en parte la falta de interés por los cultos de oración, por un lado es nuestro egoísmo y nuestra pereza, pero por otro lado también es la falta de conciencia del poder que tiene la oración. Si queremos ver grandes cosas para nuestras vidas, nuestros familiares,
nuestra iglesia, nuestra ciudad, nuestra nación, la causa de Cristo, debemos sacrificar de nuestro tiempo y energía para permanecer en los atrios de Dios, en el lugar santo. La obra progresa por medio de la palabra y la oración perseverante. No hay otro medio, hermanos. La palabra proclamada y la oración. Tu dinero también es una forma de cómo estás, si eres una persona egoísta o no, cómo estás administrando tu dinero de manera a glorificar a Dios, contribuyendo a la obra para el progreso del Evangelio y de manera generosa, o únicamente para ti, para tus intereses. Todas estas cosas son reveladoras de los ídolos ocultos de nuestros corazones y de nuestros pecados. Esta mañana debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Y esta mañana debemos clamar al Señor que Él pueda derribar los ídolos de nuestro corazón, el ídolo del egoísmo, del amor propio. Clama a Él en esta mañana para que obre en ti ese amor que se sacrifica por los demás. Si esta mañana clamamos a Él, Él lo hará. Él lo hará. ¿Sabéis? Una de las cosas que me dan lo más consuelo al descubrir mi propio corazón es que el Dios eterno, inmutable y que no puede mentir, hizo un pacto sellado con sangre en el cual Él me ha prometido que ciertamente derribará todos los ídolos de mi corazón. Y me dará su espíritu para obrar en mí su poder, para que le ame, para que yo ame su palabra y para que tenga poder para cumplir lo que Él me manda hacer. Ezequiel 36, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¡Qué gracia del Señor! ¡Qué privilegio tenemos! Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Oh hermanos, qué consuelo. Qué consuelo que el Dios que no puede mentir ha prometido que nos limpiará y obrará en nosotros con poder. Esta mañana yo quiero llevarte a que confíes en la fidelidad de Dios para obrar en ti. Yo sé que el estándar es elevado, pero Dios es fiel. No depende de nuestras fuerzas, no depende de la fuerza de tu brazo, depende de la fidelidad de Dios. Yo haré en ti. Tú debes confiar y depender en Él, de Él. Hay un salmo que siempre me viene: como el siervo mira la mano de su Señor, así yo también miro a ti hasta que tú tengas misericordia de mí. Yo no tengo ninguna provisión, pero yo miro a Él. Señor, yo voy a predicar en Sabadell en esta mañana. No tengo recursos, pero yo estoy mirando a ti, Señor, hasta que tú tengas misericordia de mí. Él obrará en nosotros. Dios ha prometido limpiarnos, Dios ha prometido obrar el amor en nosotros. Y Él lo hará, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahora, ¿cuál es el remedio para destruir nuestro egoísmo y darme la motivación para amar a los demás? Es el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo rompe, quebranta nuestro egoísmo, porque aquel que lo tenía todo se despojó a sí mismo para ser obediente hasta la muerte de cruz y dar su vida en rescate por ti y por mí, egoístas pecadores. Pablo está persuadido que Dios comenzó una obra en los filipenses porque ellos tenían comunión con el Evangelio. Yo titulé este sermón La gracia de la comunión en el Evangelio, o más bien la gracia de participar a la causa del Evangelio. Yo quisiera terminar con esto. ¿Vale la pena que la iglesia de Sabadell entregue su vida en la participación por la causa de este Evangelio? En preservarlo, defenderlo, proclamarlo, servir la iglesia, el pueblo de Dios. Este Evangelio es tan precioso. En estas últimas palabras espero convencerte que sí. ¿Sabéis? La causa del Evangelio es la causa la más noble, gloriosa, a la cual tú puedes participar. ¿Por qué esta causa y este Evangelio importa?
En primer lugar, porque este evangelio es el evangelio eterno de Jesucristo. No es el nuestro. No nació contigo el evangelio. Escucha bien esto, por favor. Yo quisiera que en esta mañana tengas otra perspectiva que quizás que la que tienes hoy. El evangelio nació y fue concebido en la eternidad pasada, antes que los pilares del mundo fueran puestos. Cuando existía Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu, cuando había una comunión de amor íntima, de gloria entre las tres personas de la Trinidad. En un momento sabemos que el amor da, y en un momento Dios ama tanto a su Hijo que Él quiere regalarle una esposa. Él quiere regalarle un pueblo. De manera que toda la historia que vemos desarrollarse es la historia de su Hijo redimiendo a su pueblo. Él es el protagonista de la historia, no somos nosotros. Cristo es el protagonista de la historia y el Hijo eterno de Dios se encarnó para rescatar a su pueblo de sus pecados, porque esa novia necesitaba ser salvada, porque estaba en pecado bajo la ira de Dios, y Cristo dijo: yo pagaré por ella. Yo la compraré a precio de mi sangre. De manera que cuando el Hijo de Dios se encarnó, Él vino con la buena noticia. Cristo es la buena noticia. Cristo es el Evangelio. Y es tan precioso por esto, porque Cristo vino con el Evangelio. Pero ahora escucha bien. Cuando el Hijo murió, resucitó para salvar a su pueblo, luego confió este Evangelio a sus apóstoles. Y el Evangelio fielmente predicado, Daniel lo estaba diciendo esta mañana, es el poder de Dios para salvación de su pueblo. Y el infierno entero se va a levantar para pervertir este Evangelio. ¿Por qué es precioso este Evangelio? Porque Cristo llamará a sus elegidos por este Evangelio, por este mensaje. Y como he dicho, el diablo va a querer pervertir este mensaje a fin de que los escogidos no escuchen este Evangelio. Ahora escucha bien, al final de su vida Pablo era consciente de lo precioso que era este Evangelio. Este Evangelio es un proyecto eterno, desde la eternidad. Y Pablo entiende el propósito que tiene. Si queréis, voy a leer un pasaje de Timoteo, si queréis acompañarme. Estoy terminando, ser pacientes por favor, pero vale la pena. Segunda de Timoteo, capítulo 1, 8 al 15. Y recordar que el hombre que está hablando aquí tiene poco tiempo antes de morir. En poco tiempo va a morir. Y le está hablando a Timoteo y le dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Capítulo 2, versículo 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó. Y otra palabra que dice reclutó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero
considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Y ahora escucha bien, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Escucha bien, hermano, durante 2000 años de historia, santos hombres de Dios y mujeres de Dios han dado su vida para que este evangelio llegue hasta nuestros oídos. Tú no estás aquí por otra cosa que este evangelio ha llegado hasta tus oídos. Este evangelio precioso fue preservado y llegó hasta ti y te salvó. Este evangelio te salvó porque es el medio por el cual Cristo llama a sus ovejas. Porque Cristo te amó desde la eternidad y su amor es tan grande por ti que hombres y mujeres murieron porque Cristo quería salvarte y amarte por este evangelio. Pero escucha bien, hermano y hermana, este evangelio no termina contigo, porque tú no eres el solo que Cristo ama. El Cristo que te amó tiene aún hijos dispersos que Él ama y quiere salvar por este evangelio. Y en esta mañana y en esta generación, en esta época, nos es dada la gracia y el privilegio de haber sido reclutado para participar de este proyecto eterno. Hoy esta iglesia tiene la antorcha del evangelio, precioso, concebido en la eternidad, para salir y llamar las ovejas dispersas que Cristo tiene y ama en esta generación. Él las ama, están dispersas. Por eso he dicho que es una gracia participar en esta causa noble y gloriosa. ¿Qué vamos a hacer, pueblo de Dios? ¿Somos conscientes de la gracia que tenemos de participar a la causa del evangelio? Quizás en esta mañana hay una oveja aquí que está dispersa aún, que está perdida. Y Cristo te está llamando por su evangelio. Este evangelio llegó hasta aquí y te está llamando. ¿Has escuchado hoy la buena noticia? Cristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Y si tú confías en Él, todos tus pecados serán perdonados. Él limpiará tu corazón, te dará un corazón nuevo, te limpiará de tus ídolos y te dará vida eterna y su espíritu para que puedas participar tú también de esta causa que es gloriosa, que es el evangelio. Yo te invito, ven a Cristo hoy, no mañana, ven hoy a Cristo, abandona las armas de tu rebelión en contra de Cristo y ven a Él, creyendo en Él y arrepentiéndote de tus pecados. Y hoy mismo tendrás la vida eterna. Oremos. Padre, queremos darte tantas gracias por este glorioso evangelio. Santos hombres de Dios, Señor, preservaron, murieron para que este evangelio llegue hasta nosotros. ¿Cómo nosotros podemos ser negligentes? ¿Cómo nosotros podemos ser egoístas? No solamente, Señor, nuestra participación revela lo que tú has hecho en nosotros, pero también es un privilegio tan noble, tan glorioso, de ser embajadores de nuestro Rey. Señor, yo te pido que esta iglesia sea una antorcha encendida aquí en Sabadell. Que tú levantes hombres y mujeres fieles, que se entreguen, Señor, a predicar este evangelio. Te pido también, Padre mío, por aquellos que no te conocen. Sálvalos, Señor, por el poder de tu Espíritu. Y que el nombre de Cristo sea glorificado, porque Él es el protagonista y merece toda la gloria. Amén.